Para mí, Positiva Educa es apoyo al emprendimiento. Aprendizaje, diversión, educación. Conocimiento. Positiva Educa es bienestar. Prevención. Crecimiento. Me ayuda a proyectarme como profesional. Busca que seamos mejores cada día. Acompañamiento profesional. Más tiempo con mi familia. Positiva Educa es calidad de vida. Estamos cambiando vidas. Lo bueno debe ser para todos. Positiva, compañía de seguros. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida al Diplomado Internacional Módulo 1, Entendiendo la Cultura de Seguridad. Tema 2, las 3 capas de la cultura de seguridad. En este diplomado vamos a cambiar de perspectiva y comprender las características de la organización, cómo pueden ser los procedimientos, el diálogo con la dirección, la transmisión y el tratamiento de los avisos de riesgo a los niveles superiores y cómo influyen positiva o negativamente en la relación de los trabajadores con la seguridad. En este diplomado tendremos 6 módulos, cada uno con 5 sesiones para un total de 30 sesiones virtuales todos los viernes en este mismo horario. A las personas que participen en un 90% de las acciones educativas y aprueben un examen final, se les emitirá un certificado internacional avalado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos y Ludoprevención y Positiva Compañía de Seguros. Recuerden que la permanencia en cada sesión debe ser mínimo de 1 hora y 15 minutos para que se cuenten como asistentes. También les recuerdo que la certificación es un beneficio para nuestros afiliados a la Positiva Compañía de Seguros. Bueno, y sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Pablo Pinto, ingeniero ambiental, máster en seguridad e higiene, creador de Ludoprevención. Ingeniero Pablo, muy buenos días, bienvenido. Bueno, ya superadas estas fallas técnicas, muchas gracias por la espera y gracias a ti, Lina, ahí por hacer que el público esté pendiente mientras se solucionaba. Gracias. Entonces, bienvenidos a esta sesión número 2 de este módulo número 1 sobre cómo entender mejor qué es esto de la cultura de la seguridad. Hoy vamos a ver, yo le llamo capas, las 3 capas de la seguridad, pero en algunas partes le llaman las 3 olas de la cultura de la seguridad, en algunas partes le llaman los 3 pilares de la cultura de seguridad. Yo prefiero llamarle como 3 capas, así como en un terreno que tiene la capa de material sólido, como rocas y esto, luego como una capa de material estéril, y luego como una capa de material orgánico, algo así lo veo yo. Pero algunos lo llaman como olas, otros como pilares, pero en fin, se refieren a lo mismo y es lo que vamos a ver hoy. La idea es que podamos ver cómo estas 3 claves, estas 3 capas, pilares, como ustedes quieran llamarlo, influencian en la cultura de seguridad. Son estas 3. La primera es una técnica o tecnológica. Allí, este fue un enfoque que se dio sobre todo en los años 60 hasta los años 80. La seguridad, por eso se llamaba seguridad industrial, porque era como que colocar en la industria todo lo que tenía que ver con las instalaciones y toda la parte técnica. Hay como, y por eso también le llaman olas o eras, porque eran como que de esta época hay como una era de la seguridad, por eso le llaman así también, eras, olas. En la segunda etapa, fue cuando se implementó esto de sistemas de gestión, y de este milenio para acá, el enfoque es más hacia los factores humanos. Entonces, por favor, para entender esto mejor, vamos a verlo como por partes. Hablemos de esta parte de tecnología. Ayúdenme ustedes, acá en el chat, escribiendo
¿Qué creen ustedes que hace parte de esta capa, pilar, ola o era de tecnología, la parte técnica? Escriban por favor en el chat qué elementos creen ustedes que deberían hacer parte de la parte técnica de la seguridad, de la parte tecnológica de la seguridad. Los leo en el chat. Escriban por favor qué creen ustedes que hace parte de esta capa que tiene que ver con la tecnología, la parte técnica de la seguridad. ¿Qué elementos creen ustedes que hacen parte de esa capa, pilar, era? Las maquinarias, los protectores, ¿sí? ¿Qué más? Los equipos, ¿sí? La seguridad de las maquinarias, ¿sí? Muy bien, ¿sí? En fin, todo lo que ustedes colocaron allí. Gracias. Genial. Los equipos y herramientas, ¿sí? Sí, todo eso que ustedes están colocando allí. Lo que dice Lady, lo que dice Per, ¿sí? Eso es. En esta parte tecnológica, lo que hay es, efectivamente, todo lo que tiene que ver con la ingeniería, los equipos, la seguridad de las máquinas, todos esos protectores. El siguiente enfoque, vamos a verlo con un ejemplo. Imagínense la época de Henry Ford, cuando salieron los vehículos, o imagínense la minería a principios del siglo. Allí, estos vehículos, por ejemplo, los primeros carros, no tenían cinturón de seguridad, no tenían tampoco un freno de emergencia, no tenían airbags, los vidrios no tenían esas películas de contacto y que el vidrio hace que cuando se estrella ahora se vuelven como circulitos. No, el vidrio era ese cortante, que normal. En fin, en esta época, la seguridad que faltaba y que más adolecía la industria en general era la parte técnica, la parte tecnológica, eso que ustedes escribieron. Lo mismo pasó en minería, mira cómo era ese socavón, mira cómo eran los andamios, mira cómo eran los soportes de la protección antirrocas, mira cómo era el equipamiento. Entonces, esa parte de la tecnología hizo un gran cambio y apoyó muchísimo y redujo drásticamente la siniestralidad en los diferentes países, porque antes se carecía de todo eso. Sin embargo, a pesar de que los autos tenían cinturón, de que tenían airbags, de que tenían el vidrio de seguridad y todo lo demás, aún así seguían pasando accidentes. Y en las minas igual, aunque ya tenían mejores condiciones para el soporte, mejores maquinarias, equipos, ya no tenían el canario ese para detectar gases, sino que ahora ya tenían equipos modernos para eso. Aún así, sucedían tragedias. Entonces, vino otra era, otra ola, otra capa, otra pilar, que es la parte ya no tecnológica, sino lo de sistemas. Y ahora, por favor, escriban ustedes, acá en el chat, ¿qué creen ustedes que había parte de eso de los sistemas? En sistemas, en la capa, en el pilar de sistemas, ¿qué colocarían? A ver. OSAS, ISO, ¿sí? ¿Qué más? Normas, leyes, procedimientos, ¿sí? A ver, ¿quién dice acá? Teresa, Johan, ¿sí? Las ISOs, las leyes, las normativas, señalización, ¿sí? Capacitaciones, todos los implementos del ciclo PHVA, ¿sí? Programas, procesos, ¿sí? Sistemas de gestión, esto, ¿sí? A eso se refiere. La tecnología era esto y la parte de sistemas era como esos que llamamos como sistemas integrados, las certificaciones, la capacitación, evaluación de los riesgos, toda esa parte de sistemas. Entonces, seguimos con el ejemplo del auto y de la mina. Ustedes ahora hagan la analogía al sector
que ustedes pertenezcan, pero van a ver que la evolución va a ser muy similar. Entonces, por ejemplo, la parte automovilística surgió como sistema de gestión, surgió un Código Nacional de Tránsito, señaléticas, elementos de control como policías, semáforos, todo un sistema de gestión para la licencia de conducir, el seguimiento a eso, las sanciones, todo eso fue un sistema de gestión para el sistema de seguridad vial. En la parte de minería, por ejemplo, y todas las demás empresas surgieron el NOSA 5-Star, el modelo de control de pérdidas, la OIT o ILO en español sacó esto de el modelo ILO SH 2001, existió también OSA 18001, ahora está ISO 45001, todos esos son sistemas de gestión que también existen hasta ahora, todo esto, y sin embargo sucedían accidentes, empresas certificadas, empresas con mejores sistemas de gestión del mundo y tenían indicadores altos. Y entonces cuando viene esta tercera ola, tercera era, tercer pilar, ya no la parte tecnológica, no solo el enfoque en sistemas, sino que viene uno más, la parte de factores humanos y organizativos. Por favor, escriban acá en el chat ahora qué elementos creen ustedes que hacen parte de los factores humanos y organizativos. Los leo. Las personas, el liderazgo, ¿qué más? Vamos a ver. La parte del error humano, sí. Lecciones aprendidas, sí. Gracias, Gabriel. Doris dice, sí, la parte de gestión de personas, sí. Perfecto, sí, eso es. Entre otras cosas que vamos a ver ahora, y la parte era más enfocada en los comportamientos, en el liderazgo, incluso en actitudes. Y es lo que vamos a ver en este taller. No es que una sea mejor que otra. No es que el enfoque de tecnología era de los 60s exclusivamente o sistemas de los 80s. No. Para que haya un buen, digamos, condiciones, que haya un buen soporte para la cultura de seguridad, tienen que coexistir los tres. No es que, bueno, antes ya invertimos en tecnología, ahora vamos a invertir en esto, ahora vamos a invertir en esto, no. Los tres tienen que coexistir. Por eso a mí no me gusta llamarlo como olas, porque sonaba así como que, bueno, eso se hacía antes, pero no, tienen que coexistir. Por ejemplo, ahora el enfoque en este último, en las personas, lo vamos a ver. Entonces, si tú quieres tener una buena cultura de seguridad, incrementar tus niveles de cultura de seguridad, tienes que tener en cuenta los tres factores. No es que, bueno, ya a mí, ya esto de los sistemas de gestión me parece que es muy burocrático, pero la tecnología, pues ya se invirtió lo que se tenía que invertir, ahora me voy a enfocar en factores humanos. No. Tenemos que trabajar de la par en estos tres. Por eso, de aquí en adelante, tratemos de verlo como una triada, así como tenemos en nuestro país, en Colombia, tenemos un solo gobierno, que son el poder legislativo, judicial y ejecutivo. No son tres aislados, no son tres gobiernos, no, es un solo gobierno. Así como existe entonces, digamos que para que haya concreto, tiene arena, tiene cemento, tiene piedras, tiene agua, pero separados no existen. Entonces, para que haya el concreto, tienen que estar esos elementos. Bueno, lo mismo tiene que pasar acá. Por eso, incluso comulgo más con la expresión pilar, que eras o olas, porque eso de eras y olas suena así como que la época arcaica, mesozoica, jurásica, no. Acá hablemos más bien, yo por ejemplo, llamo capas, porque son, ¿no? Cuando vemos un terreno, el terreno tiene tres capas, el terreno
tiene la primera, la orgánica, después la estéril y esto, pero es un solo terreno. Entonces lo mismo, otra analogía que usan los expertos es lo de pilares. Y efectivamente, si se cae uno de esos pilares, también se afecta a todos los demás y cómo están relacionados. Por eso también un buen enfoque es así como lo de los pilares. Tratemos de obviar lo de era y ola, mejor llamémosle pilares o capas. Y los tres tienen que estar integrados, los tres tienen que trabajar de la mano. ¿Qué pasa si un pilar o una columna va más alta que otra? ¿Qué puede pasar? Que quede como desnivelado. Bueno, entonces es lo que tenemos que hacer, tratar de ir a la par con esos tres enfoques, con esos tres elementos. Para el taller de hoy, no nos vamos a enfocar en los primeros dos, seguridad técnica, eso ustedes son expertos en eso. Tampoco en sistemas de gestión, ustedes son más expertos que yo en eso. Vamos a ver la parte clave que es la que más se malinterpreta, que es la de factores humanos y organizativos. Simplemente voy a pasar rápido por seguridad técnica y seguridad en sistemas de gestión, y el resto del enfoque lo vamos a ver en factores humanos. Entonces, en esto de seguridad técnica es todo lo que ustedes conocen como toda la inversión que hace la empresa en el diseño, en las máquinas, en el mantenimiento, y eso no puede faltar, y esto es una evidencia de que la empresa tiene una buena cultura de seguridad porque siempre está actualizando los equipos, cada vez que ve una nueva tecnología la adquiere, cada vez que hay una mejora en los procesos se incorporan en la empresa, el mantenimiento pasa de ser reactivo a ser preventivo y después a ser predictivo. Incluso, por eso también una parte de la cultura se ve reflejada en esto. Ustedes recuerdan que la semana pasada cuando hablábamos de niveles de cultura, veíamos que había unas culturas que eran reactivas, unas culturas que eran más independientes, interdependientes. Bueno, acá también, desde el punto de vista de seguridad técnica, cuando hacemos eso, podemos ver que existe mantenimiento reactivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento predictivo, y eso también te puede mostrar como que en qué estadio, en qué nivel está la empresa, dependiendo de la seguridad técnica. El segundo, el sistema de gestión. Hay empresas que tienen unos sistemas de gestión burocráticos que son papeles, es como para simplemente pegar un cuadro con la certificación. Eso también deja mucho que decir de la empresa, que solamente cuando viene la auditoría es que se ponen a formalizar, a realizar la documentación, y una vez pasa la auditoría, vuelve otra vez a relajarse el sistema. Entonces eso también es un indicio, un indicador de la cultura de la empresa, los procesos que tiene, los procedimientos, las normas, todo. Pero nosotros vamos a enfocar en el tercero. Entonces, por favor, ayúdenme ustedes a escribir acá, ¿qué te viene a tu cabeza, qué te viene a la mente cuando escuchas la frase factor humano? Por favor, escribe acá en el chat, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que viene a tu cabeza, a tu imagen, cuando escuchas la frase factor humano? ¿Sí? Personas, error humano. ¿Qué más? Los trabajadores, gerentes, actitudes. ¿Qué más? Comportamientos. ¿Sí? Estamos muy alineados. La próxima vez tienen que editar ustedes el diplomado. Están muy, muy alineados. Excelente. Qué bueno. Entonces, ¿sabes qué? Cuando tú buscas, te invito a que cuando termine esta sesión, googlees factor humano y vas a ver que en la mayoría de los casos se asocia lo de factor humano es a la parte de error humano, a la parte de noticias como esto. Por ejemplo, hubo un accidente aéreo. El problema fue el factor humano. Pasó tal accidente. El trabajador omitió hacer tal cosa. Pasó un choque. No, que hubo un mal diagnóstico del mecánico.
el operador no hizo tal cosa, accidente grave por otro error de la persona. Entonces, casi siempre el factor humano, cuando tú buscas factor humano, accidente, vas a ver que te muestran cómo el trabajador es el culpable, el que cometió el error, el desliz, la omisión, la falta, lo que sea. Sin embargo, cuando hablamos de factor humano desde el enfoque de cultura, no estamos hablando de eso. Sí, en nuestro, digamos, en nuestro día a día y en nuestro lenguaje de seguridad, se nos ha metido que el problema es el trabajador, el factor humano. Incluso hay muchos estudios que dicen, por ejemplo, ¿no? Que el 80%, haciendo un diagrama de Pareto, el 80% de los accidentes lo pusieron las personas, los actos inseguros. O un estudio revela que el 95% de los accidentes es por las personas, por el factor humano. Entonces, al parecer, el factor humano es problemas, el factor humano son accidentes, son errores, son inseguros. Sin embargo, desde el punto de vista de cultura de seguridad, el factor humano no es esto de que es por ejemplo, mira este estudio. Este es un estudio hecho por la parte de aviación, y mira lo que dice. Estadística gráfica mostrando que el 80% de los accidentes en aviación son causados por ¿qué? Factores humanos. Entonces, en nuestro lenguaje, el factor humano es como que las personas son las que hacen las cosas mal. Las personas son las que se equivocan. Las personas son las que causan los accidentes. Entonces, si tú haces un diagrama de Pareto, como este, y te dice que el 80, en este caso no es un diagrama de Pareto, pero fue basado en un Pareto. Es una estadística gráfica que muestra que el 80% de las causas son causadas por factor humano. Entonces, cuando tú ves esto, tú dices, el problema son las personas. El problema son las personas. Pero no. Desde el punto de vista de seguridad, vamos a ver el enfoque correcto de los factores humanos, lo cual es clave para nosotros. Cuando tenemos un enfoque de cultura, los factores humanos los hacemos, los identificamos, es para ver cómo crear un ambiente que propicie los comportamientos seguros. A eso nos referimos con el factor humano. Cómo hacer que esas personas, que ese factor humano, se comporte de la mejor manera, creando las mejores condiciones para que esa persona no se equivoque, para que esa persona se comporte de forma segura, para que esta persona no cometa una infracción, para que esta persona no cometa un desliz. Es como diseñar el sistema de gestión, cómo diseñar la tecnología, cómo diseñar el puesto de trabajo, cómo hacer que ese entorno donde él esté sea lo más seguro posible y evitar esos errores, evitar esos deslices, evitar esas infracciones. Otro, para que lo veamos más claro, vamos a hacer como un contraste. El enfoque tradicional ve al factor humano, a la persona, como la fuente de accidentes. El 95%, el 80% de los accidentes los comete el trabajador. En cambio, desde el punto de vista de seguridad, de cultura, cuando vemos el enfoque de factor humano, vemos es cómo las personas de manera individual y de manera grupal contribuyen a favorecer la seguridad. Cómo ellos nos pueden ayudar a reportar, en lugar de cómo cometen errores, cómo nos ayudan a identificar errores. En lugar de ver al trabajador como la causa, vemos como al trabajador como ese error como una consecuencia y comenzamos a ver qué hay detrás y qué motivó a ese trabajador a que cometiera este error, qué indujo al trabajador a cometer este error, qué indujo al trabajador a cometer esta falta. O por ejemplo, en el enfoque tradicional se atribuye la responsabilidad de la investigación del accidente, de esto, a el error humano, a la persona. Al final el trabajador es el culpable, es la causa. Mientras que cuando adoptamos un enfoque de cultura de seguridad, el factor humano, estos errores sí, los vemos que ocurren, pero son oportunidades para que la empresa aprenda esos errores y ver también qué condiciones tenía la empresa que condujeron a que se presentara ese error. ¿Ves el cambio de paradigma? Es un cambio diametralmente opuesto. Pasar de ver al trabajador como un problema y verlo como parte de la solución. Dejar de lidiar
con el trabajador y más bien integrar a ese trabajador para que él nos ayude a liderar la cultura de seguridad. En lugar de verlo como un causante, lo vemos más bien como un efecto. En la teoría lo que dice es que los factores humanos y organizativos nos ayudan a diseñar mejor un sistema y una tecnología para que este humano, esta persona, se comporte tanto de manera segura como de manera eficiente. Eso es lo que dice. Y funciona con un esquema más o menos como este. Es cierto, las personas cometemos errores, pero entonces por eso precisamente hay que diseñar para el sistema para que estos errores se minimicen y que incluso cuando ocurran sea de la menor manera posible y que el sistema se adapte a ese error y podamos aprender esos errores. Entonces, en lugar de culpar al trabajador, en lugar de culpar al error humano, más bien lo incorporamos como parte de nuestro sistema y hacemos como que análisis para ver qué posibles errores pueden pasar y cómo podemos preverlos, eliminarlos, minimizarlos, corregirlos. Entonces, cambiando ese enfoque, ahora ya logramos que el trabajador, cuando vemos este factor así, ese factor humano y organizativo, vemos lo que está detrás de estos errores, lo que está detrás de estos comportamientos, de estos deslices, de estas infracciones, son los siguientes 4 factores. ¿Cómo está organizado el trabajo? ¿Cómo está el tema de equipos, grupos, colectividad? ¿Cómo están las situaciones de ese trabajo? Y, por último, ¿cómo está la persona para ese trabajo? Entonces, desde el punto de vista del primer elemento de ese factor, que es la organización, ahí sí vemos la parte de liderazgo, vemos la parte de también de cómo existe un sistema que propicie ese comportamiento seguro, cómo la organización está viendo para fomentar ese comportamiento seguro. En la parte colectiva, la parte de los equipos, vemos si hay como una parte de ayuda mutua, hay un espíritu de trabajo en equipo, si hay una vigilancia compartida, se puede decir, que es como que entre todos nos cuidamos, entre todos nos... si alguien falla, el otro lo ayuda. Esa parte de cohesión de equipo, esa parte grupal. Las situaciones de trabajo se refieren a lo que llamamos como condiciones, temperaturas, niveles de iluminación, el estado del equipo, toda esa parte de condiciones. Y el individuo es la persona en sí, y vemos como sus competencias, por competencia me refiero a sus habilidades, a sus conocimientos, a sus actitudes, a sus emociones. Y ahora sí, como estos factores influyen en el comportamiento, hay 2 formas en que se manifiestan en la parte cultural. Por ejemplo, hay una parte que tiene que ver como con las normas, los procedimientos y la perspectiva que tenemos de toda esa parte. Eso en el lenguaje de cultura y seguridad se conoce como seguridad regulada. Es como esa organización, ese equipo, ese colectivo y todas esas situaciones del entorno hacen que el trabajador se comporte de cierta manera y como está regulado, está normado, por eso se le llama así seguridad regulada. Pero también hay una parte que es con esta de cómo el trabajador reacciona a cambios inesperados, a cosas que no están estipuladas en el procedimiento, en el paso a paso, cosas inesperadas, y se llama seguridad gestionada. Entonces, cuando vemos que el trabajador, nosotros por más que proveímos cosas y proveímos paso a paso y procedimiento y todo lo demás, sin embargo, hay fallas y el trabajador las detecta, el trabajador las gestiona, entonces ya no lo vemos como un problema, ahora incluso lo vemos como un plus, como una solución, porque nos puede ayudar a eventos inesperados. Les recomiendo, para entender esto mejor, verse una película que se llama Sully. No sé si sabe, es una película de Tom Hanks, es basado en un evento real donde un piloto, el factor humano de un avión,
Si no fuera por él, esas personas que iban en el avión iban a morir, pero el factor humano fue el que tomó la decisión cuando hubo un evento inesperado, cuando toda la seguridad regulada, si hay un sector que tiene altos estándares de seguridad regulados, son el sector aviación. Sin embargo, falló todo ese sistema regulado y ahí estuvo en las manos de una persona. Fue una persona la que tomó la decisión, fue una persona la que hizo la maniobra y fue el factor humano el que salvó la situación. Entonces, para entender mejor eso, les recomiendo ver esta película y vemos cómo, a pesar de que hay una seguridad regulada con todos los sistemas, controles, procedimientos, si vemos a la persona como, no como un problema, sino como parte de solución, podemos ver que cuando reaccione esa persona, esa seguridad gestionada nos va a ayudar en esos eventos inesperados. ¿Qué efectos obtenemos? Primero, a largo plazo tenemos un aumento no solamente desde el punto de vista de la seguridad, sino también esta integración con la calidad, con la producción y lo nuestro, que son las mejoras en los indicadores. ¿Cómo podemos aterrizar esto de factores humanos organizativos a su empresa, a su organización? Muy bien. Primero, ¿qué le pides tú hacer a ese trabajador? ¿Qué le pides tú que haga? Bueno, yo quiero que mi trabajador conduzca, es el conductor. Yo quiero que mi trabajador se suba a la escalera, es un trabajo en altura. Yo quiero que mi trabajador haga esto de forma segura en espacio confinado. Bueno, eso es lo que tú le pides. Entonces tienes que ver esa tarea y las características de esa tarea. Bueno, ahora, ¿quién va a hacer eso? ¿Quién lo va a realizar? Entonces tienes que ver que la persona que va a ingresar al espacio confinado no tenga, digamos, miedo a espacios reducidos, o la persona que va a trabajar en altura no tenga vértigo, que esté bien de salud, que no tenga un problema. Toda esa parte, que esté capacitado para hacerlo, que tenga todas las condiciones para hacerlo. Y el dónde, la parte del entorno, del contexto, de la organización. Estos tres elementos son los que hacen parte de los factores humanos y organizativos. Sin embargo, hay una cuarta parte que era como que la influencia que tiene el grupo, mi equipo de trabajo, mi supervisor, mi compañero de trabajo, mi líder, e incluso una parte más de cultura que viene de la parte del entorno social y hasta la nacional donde vivimos. Cuando hablamos entonces de factores humanos y organizativos, tenemos que tener en cuenta a las personas o los individuos, primero, número uno, la situación de trabajo, que son las condiciones, número dos, los grupos o los colectivos de trabajo, número tres, y número cuatro, la forma en que está organizada ese trabajo. Entonces vamos a verlos uno por uno y cómo podemos aplicarlos en nuestra gestión, en nuestra empresa. Preguntas para ustedes, acá en el chat, por favor. Hablemos de las personas. Yo digo individuos, estoy usando el lenguaje técnico. Yo diría, yo estoy en contra de, por ejemplo, la frase recurso humano. ¿Por qué? Porque las personas no somos un recurso. Pero en ISO 45001, ISO 9001, ISO 14001 se habla de recurso humano. Entonces, pero igual en la práctica a mí no me gusta esa frase, pero es algo que desde el punto de vista técnico se maneja así. Tampoco me gusta llamar a las personas individuos. Ese individuo es como decimos en Colombia, ese tipo. Entonces, pero en la bibliografía está así, entonces por eso hago esa aclaración. A mí me gusta llamarme las personas, pero la connotación de personas incluye como que un grupo. Pues las personas de Colombia. ¿Ves? Entonces, por eso decidí usar el término correcto que es individuo, refiriéndose a una persona en particular, al trabajador en sí, para distinguirlo de los grupos y de la parte colectiva. Entonces, en los individuos hay un enfoque por competencias. Allí nos ayudan mucho los médicos en la parte de aptitudinal con P. También
tenemos que favorecer la parte de cognitiva, las capacitaciones y todo lo demás. Y hay una parte que se nos escapa. Las competencias son 3. Hay una parte cognitiva, que es el saber. Hay una parte también procedimental, que es el hacer, el ejecutar, que es cuando la persona hace. Pero también hay una parte de el querer, las actitudes, los valores, las creencias, y esa parte es más etérea, más difícil de medir, más difícil de cuantificar. Sin embargo, es clave para que tengamos un enfoque de cultura de seguridad. Su formación de base, por ejemplo, cuando yo te hablo de formación, hablo de valores, hablo de creencias, y esa parte del estado de salud que nos ayudan los médicos. Cuando optamos este enfoque de que las personas nos ayudan, entonces podemos ver que esas personas nos pueden dar datos y suministrar información valiosa, como por ejemplo de cómo está funcionando las instalaciones, o detectar que ese procedimiento que hicimos en una sala, en frente de un computador, cuando está en el campo, tiene una desviación, tiene una mejora, tiene una falla, o nos ayudan a identificar algún peligro que nosotros en el what if, en nuestra matriz de peligros y riesgos no estuvo. También que nos ayude incluso a detectar y detener una tarea o una máquina o un equipo que su fundamento es dudoso. Nos ayuda también aportando mejoras, o esto que en el argot de cultura de seguridad ellos le llaman vigilancia mutua. A mí la palabra vigilancia tampoco me gusta, porque suena como que alguien me está vigilando, alguien me está supervisando, y no, se refiere más como que entre camaradas, entre amigos, entre colegas. Yo le llamo más bien ayuda mutua, más que vigilancia mutua. Es que haya una cohesión de equipos, más que vigilancia en sí. Pero en el término, cuando ustedes quieran saber más sobre esto, así lo van a encontrar, así se llama, vigilancia mutua. Es como, yo le llamo ayuda mutua, o también le llamo, ¿tú te acuerdas que en seguridad, cuando hablamos de autocuidado, entonces esta frase pasa a ser mutuo cuidado? En lugar de vigilancia mutua, yo le llamo también mutuo cuidado, que nos cuidamos entre nosotros. No solo autocuidado, no solo me cuido yo, sino también cuido a otras personas. Esa es la esencia de esta frase. Además, también esta persona ya tiene experiencias, conocimientos, y cuando viene una nueva persona, un nuevo trabajador, sería clave mirar este know-how que ya tiene esta persona, este conocimiento, todas estas lecciones que ya tiene, y es mucho más fácil que yo aprenda de un par, alguien equivalente a mí, a que aprenda en una inducción de un ingeniero de seguridad que ni siquiera sabe hacer mi trabajo, sino que solamente conoce la parte teórica y normativa de mi trabajo. Acá, otra cosa que podemos obtener como beneficio de este enfoque de factor humano es que, a ver, en un momento determinado, por más que tú hayas tratado de prever todo, de haber planificado, van a haber variaciones, van a haber desviaciones. Incluso por eso este año el lema de la OIT es lo de anticiparse, prepararse y responder en sistemas resilientes. Esa parte de resiliencia que dice la OIT se refiere a esto, y para eso son clave las personas, porque los sistemas son diseñados para una situación, pero las personas son las que reaccionan ante esas situaciones, y por eso tenemos que fortalecer esa resiliencia. La resiliencia no se refiere al material, como lo que son ingenieros. La resiliencia es como un material, como por ejemplo un elástico o una pelota de caucho, que tú la aprietas y se vuelve a su estado normal, o una liga de caucho que tú la estiras
y vuelve a su posición normal. Eso es la parte de resiliencia. Pero hablando acá en seguridad, se refiere a las personas, de cómo se anticipan a los problemas y cómo se reponen a situaciones como las que estaban antes del problema. Además, cuando tienes este enfoque, ya no tienes que pelear con producción, no tienes que estar como que en disputa con producción y que haya como dos enfoques a la hora de decidir, por ejemplo, cuando hay un plazo de entrega, cuando hay algo así, que se priorice más la productividad, el plazo, que la seguridad, porque cuando lo integramos, la producción o se hace de forma segura o no se hace. Es algo intrínseco allí. Además, también tienes que, el apellido dice factores humanos y organizativos. En esa parte organizativa se refiere a todo esto de cómo está organizado el trabajo, de los materiales, el ambiente, las limitaciones que tiene, los equipos que está usando. Y la parte individual es nuestro estado físico, psicológico, que varía de un día para otro. Las competencias que tenemos para poder afrontar ese problema, las motivaciones, valores que tenemos. Luego, eso en la parte de individuo. El segundo punto era la situación de trabajo, ¿te acuerdas? Esto acá es cómo diseñas esa situación para que se adapte al trabajador. No es cómo adaptar el trabajador a la máquina, sino cómo adaptar esa máquina al trabajador. Cómo adaptarse, no cómo es que el trabajador se adapta al puesto de trabajo, sino cómo ese puesto de trabajo se adapta al trabajador. Y cómo para que tú veas cómo, te dejo este diagrama acá, para que veas cómo todo se interrelaciona en la parte de lo que el trabajador realiza. Esto es lo del individuo, acá le llaman el operador en este caso, o el trabajador, el colaborador, como quieran llamarlo. En algunas empresas dicen colaborador, pero y dicen que la palabra trabajador no es correcta, pero es que legalmente hay que decirle trabajador porque colaborador suena como como lo que estas plataformas tipo Uber y tipo así de economías libres, que no es alguien que está en nómina, en planilla, sino que como que es alguien freelance o algo así. Entonces, por eso lo de más bien aquí, en lugar de poner trabajador o colaborador, dicen, bueno, el operador, la persona que está haciendo eso. Y cómo se interrelaciona con sus condiciones físicas, psicológicas, naturales, con la actividad que está realizando, más las instrucciones que vienen por parte de producción por un lado, seguridad por el otro, y cómo él él manipula una máquina, cómo recibe instrucciones, cómo está en un ambiente de trabajo y al final realiza la actividad desde este enfoque. La parte de colectivos de trabajo es lo que te hablaba de equipos, y ahí en lugar de vigilancia mutua o vigilancia compartida, yo te decía que yo prefiero llamarlo mutuo cuidado. Y es como existe un buen clima entre ellos, buenas relaciones, se pueden contar las cosas que no se han visto como que si, por ejemplo, algo que sucede en una empresa, un trabajador ve al otro cometiendo un acto inseguro. Incluso en las investigaciones de accidentes se ve que el trabajador no estaba solo, había muchos trabajadores allí, muchos compañeros, sin embargo, nadie le dijo nada. Eso es un indicio de que ese grupo de trabajo, ese colectivo de trabajo, ese equipo, es más, no usan la palabra equipo, es un colectivo de trabajo, es porque cuando se usa grupo o se usa equipo es porque está cohesionado. Si yo te hago, son parte de mi equipo, son mi grupo, ya existe cierta afinidad. En cambio, cuando son personas que están en el mismo espacio, es un colectivo de trabajo. Para que se llame equipo, tiene que haber cohesión. Para que sea un grupo, tiene que haber cierta unidad y cierto nivel de compenetración. Entonces, por eso es que a nivel técnico le llaman así colectivos de trabajo. Pero lo ideal
es cuando estos colectivos se convierten en grupos, se convierten en amigos, en colegas que se ayudan mutuamente. Cuando tienes un buen equipo, cuando tienes buenos grupos de trabajo, se convierten ahora en una barrera adicional, porque cuando sucede este accidente, que antes había un grupo de personas allí, un colectivo de personas, y sucedía el accidente, y previo a ellos, 4 o 5 personas vieron al trabajador haciendo eso, pero nadie se atrevió a decirle nada, versus ahora que tienes este equipo, ahora se convierte en una barrera, porque cuando alguien comete un error, cuando alguien comete una falta, se detecta y se interviene. Cuando no hay equipos, sino que son más bien colectivos, y una persona le intenta decir a la otra, compañero, veo que estás haciendo esto equivocado, o por qué no tienes el casco, o por qué no te pones el guante. En esas situaciones, esta persona podría decirle, ¿y qué acaso tú eres de seguridad? ¿No te metas en lo que no te importa? ¿Y a ti quién te nombró jefe? O, caso contrario también, sí, me estás hablando a mí de ponerme el guante, siendo que tú ayer no lo tenías. En cambio, cuando existe un buen nivel de cultura de seguridad, esto es visto no como que una intromisión, no como que una persona está tomando atribuciones que no le corresponden, sino que él es mi amigo y se preocupa por mí, y por eso me está advirtiendo de esta falla, de este error, de esta situación. Así que ahora esta parte de equipos, de grupos, cuando dejan de ser colectivos y son ahora más bien colegas, amigos, parceros, equipos, ahora limitan este efecto en las variaciones individuales. Además, contribuyen con ideas, con ópticas, con puntos de vista que te ayudan a enriquecer esta parte. El hecho también de que un trabajador reciba el apoyo de sus compañeros, que sus compañeros también hay algo que se llama como control social. Un control social es, por ejemplo, cuando hacemos algo indebido y el grupo lo nota, es como que con su mirada y con su actuar nos dice, oye, hiciste mal. Por ejemplo, estamos en la calle y alguien escupe. Entonces los demás lo quedan mirando así. Entonces, y como que alguna persona, incluso no solamente con la mirada, sino también con la actitud o con las palabras, le recrimina eso. Entonces existe como ese control social. Lo contrario también, cuando una persona ayuda a una ancianita a cruzar, y los demás le aplauden, los demás le dan like, o cuando alguien sube una foto y le escriben un comentario, ese tipo de cosas también, cuando suceden en la empresa, son claves para favorecer la cultura de seguridad. Y entonces también, como la cultura se transmite de persona a persona, la razón por la cual somos, por ejemplo, en Colombia, en la costa tenemos una cultura, en la región Paisa tiene otra cultura, los Santanderes tienen otra cultura, es porque estos miembros de cada grupo te van a ti transmitiendo esas formas de saberes y esas formas de conocimientos y esas creencias y todo lo demás. Pero ojo, que así como los equipos pueden jugar un papel positivo, los colectivos pueden generar efectos negativos. Por ejemplo, cuando hay una desconfianza, entonces yo no le voy a dar la información, yo no le voy a contar a él que está haciendo algo malo, o cuando no es ayuda, sino que es vigilancia, así de supervisión, y toda esa parte de que se ve como que entre bomberos están pisando la manguera. O incluso cuando existen ya algo más grave, como mal clima laboral, malas relaciones intralaborales, cuando existe incluso una competencia insana entre personas.
Entonces, eso también, esas tres partes le juegan en contra a la seguridad. Antes de ver la parte de la organización y la gestión, ya acá quiero darles un minuto. Ustedes tienen tiempo de estar sentados allí, así que vamos, por favor, vamos a ponernos en pie para que tengan ahora energía y disposición para los 20 minutos que nos hacen falta, por favor. Les voy a dar un minuto para que los aprovechen, se pongan de pie, hagan una pausa allí, por favor, durante este tiempo de un minuto. Aprovechenlo, pónganse de pie, estiren las piernas, muévanse un poquito, hagan una pausa activa. Pablo. ¿Sí? ¿Cómo estás, Bueno, Lina? mientras nuestros asistentes hacen su pausa, un importante volver a recordarles y resolver algunas inquietudes que ustedes nos están dejando en el chat. Yo nuevamente les recuerdo que a las personas que participen en un 90% de las acciones educativas y aprueben un examen final, se les emitirá un certificado internacional avalado por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, la Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene en el Trabajo, la Asociación Peruana de Prevencionistas de Riesgos y Ludoprevención y Positiva Compañía de Seguros. Recuerden que la permanencia en cada sesión debe ser mínimo de 1 hora y 15 minutos para que se cuenten como asistentes. También les recuerdo que para las personas que realizan el diplomado el día de hoy, los días jueves recibirán en su correo electrónico el link de ingreso para la siguiente sesión. Recuerden que cada sesión tiene un link diferente. También pueden consultar el link de acceso por www.posipediatalleresweb.com. ¿Qué más les puedo contar de acá de lo que ustedes nos están preguntando? También les cuento que bueno, el certificado internacional ustedes lo van a poder generar una vez hayamos culminado las 30 sesiones del diplomado, una vez hayamos terminado todo el diplomado. ¿Listo? Por cada sesión van a poder generar el certificado normal que damos por Positiva, compañía de seguros. Cada sesión tiene su certificado normal, pero el certificado internacional solamente se va a generar una vez hayamos culminado todo el diplomado, o sea, las 30 sesiones. Les recuerdo nuevamente que este beneficio de certificación es únicamente para nuestros afiliados a la compañía. Los certificados por cada sesión se generan de 1 a 8 días hábiles. Ustedes van a poder ingresar al portal Travesía www.positivatravesía.co. Allí ustedes encontrarán los certificados no solamente de cada sesión del diplomado, sino de todas las acciones educativas que ustedes nos han acompañado. Recuerden, en 8 días hábiles pueden generar cada certificado. Entonces, creo que estas son las principales preguntas que ustedes nos han dejado en el chat. Más adelante, cuando terminemos, vuelvo y les recuerdo entonces los puntos para que todos estemos súper claros. Y bueno, Pablo, continuamos entonces. Muy bien, perfecto. Entonces, ya vimos la parte de individuos, ya vimos la parte de colectivos, ya les expliqué por qué se llaman colectivos y no grupos y no equipos, porque eso es lo ideal. Lo ideal es que esos colectivos se conviertan en grupos y equipos, pero si no llegamos a ese ideal, es un colectivo y en lugar de aportar lo positivo que tienen los grupos y los equipos, más bien generan efectos negativos, como los que acabamos de ver ahorita, que, por ejemplo, compiten entre ellos de manera insana o que no se detectan o no se advierten, no intercambian información y todo lo demás. En la parte de la organización y la gestión, que es el tercer elemento de estos factores humanos y organizativos, aquí juega un papel importante lo que llamamos la alta dirección. Es decir, los gerentes, los presidentes, directivos, supervisores, toda esta parte que son de alto rango en la empresa. Aunque también está la implicación que tiene todo el personal,
en cuanto a cómo hacen partes y cómo se les involucra. Por eso en los sistemas de gestión, por ejemplo, hay algo que se llama participación y consulta. Es como que qué tanto participan y son consultados los trabajadores. Bueno, esto tiene un efecto acá en los factores humanos y organizativos, porque no es lo mismo cuando tú haces parte de algo a cuando te lo imponen. Por ejemplo, hay una norma, cuando a ti te dicen las cosas se hacen así, eso viene de alguien de afuera. Entonces, se llama imposición, te imponen. Es una obligación. En cambio, cuando te preguntan, te consultan, tú haces parte de, tú aportas, tú opinas, tú estás más de acuerdo porque el resultado de ese procedimiento, de esa norma, es en parte a tu opinión, en parte por lo que tú comentaste. Entonces, ya no lo ves como que fue impuesto, obligatorio, sino que surgió de ti, y ya ahí no hablamos de imposición, sino que como salió de ti, hablamos de convicción. ¿Ve lo diferente? No es lo mismo prevención por obligación que prevención por convicción. En la obligación es algo externo, en la convicción es algo interno, y entre más implicación tenga esa persona, entre más participación tenga esa persona en la elaboración de procedimientos, normas, en resolver problemas. Entonces, como te acuerdas que en el enfoque anterior, la persona era visto como causa del problema. Aquí no, aquí es visto como solución del problema. Allá se le imponía, aquí más bien se le invita a que él aporte ideas, participe y cree esas reglas, cree esos procedimientos, estas normas. Acá se le veía como problema, aquí se le ve como parte de la solución a ese problema. Entonces, cuando al trabajador en una situación se le pone a elegir, imagínate que hubo un cliente que está pidiendo algo más rápido de lo normal. Entonces, para poder cumplir, hay que priorizar la producción. Pero a él se le había dicho, por otro lado, que la prioridad en el papel, en la política, dice que la prioridad es la seguridad. Pero un día viene su supervisor y le dice, mira, hay que entregar esto muy urgente. Así que, aunque el límite de velocidad aquí es 10 kilómetros por hora, hoy vamos a permitir 15 kilómetros por hora, vamos a permitir 20 kilómetros por hora. O esto antes, yo sé que tú lo hacías en un turno de máximo 8 horas, pero hoy te pedimos que trabajes 15 horas o dobles el turno. Que trabajes un doble turno. 8 serán 16 horas. Entonces, aunque en el papel estás diciendo que tu prioridad es la seguridad, en la práctica, en la ejecución, le estás diciendo que la seguridad no es ninguna prioridad, que la prioridad es la producción. Entonces, esos papeles, esas políticas, todas esas ideas, planteamientos, se van a la basura porque la cultura es lo que hacemos en el día a día y lo que percibimos y lo que vemos como realmente importante. Y entonces, si aquí se ve que cuando las cosas marchan normales, sí se hace esto, pero cuando hay una fuerte presión y toca decidir entre hacerlo seguro o hacerlo productivo, se prima o se prioriza la producción, al final el trabajador, el mensaje lo va a recibir fuerte y claro. Esta empresa de papel dice una cosa, pero en realidad hace otra, que es que está priorizando la producción sobre la seguridad. O también, algo que sucede mucho en las empresas es que son empresas habladoras, pero sordas. ¿Qué quiere decir eso? Una empresa habladora, pero sorda. Una empresa que tiene estos paneles, estos periódicos murales con afiches, con políticas, y también mandan por correo muchas cosas y tienen también
folletos instructivos, WhatsApp, videos, televisores, y comunican y hablan mucho. Pero son sordas. ¿Qué quiere decir sordas? Que no escuchan al trabajador. Emiten, hablan, pero no permiten que el trabajador hable y entonces son organizaciones sordas. Cuando se da esta combinación de que solamente la empresa haz esto, haz lo otro, haz esta información y no más bien escucha al trabajador sobre ¿y qué opinas de esto? O ¿tú cómo lo harías? O ¿qué te parece esto? O cualquier otra pregunta en el que el trabajador sea el que conteste a la organización y no solamente que la organización le hable al trabajador. Cuando es así, es una cultura pobre, es una cultura que está, desde el punto de vista de los estudios, en peligro. Así que también acá hay que tener en cuenta lo siguiente. A menudo la organización dice, hay que cambiar los comportamientos. Tengo un amigo muy cercano, se llama Christopher Stubenberg, él es especialista en esto, y eso de cambiar comportamientos no es algo que se logre de la noche a la mañana. Somos adultos y cambiar a un adulto es muy complejo. Es más, ustedes lo han vivido. Por ejemplo, el 31 de diciembre de los años, en la noche se comen las uvas y dicen, no, este año voy a aprender inglés, este año sí voy a hacer ejercicio, voy a cambiar mi comportamiento. Yo antes era perezoso y comía mucho y no hacía ejercicio. Ahora voy a cambiar ese comportamiento y voy a comer poco, comer balanceado y hacer ejercicio. ¿Cómo les ha ido con eso a la mayoría de la gente? ¿Por qué? Cambiar comportamiento es algo muy complejo. En cambio, cambiar una norma, cambiar un reglamento, cambiar el contexto en el que el trabajador realiza el comportamiento es mucho más fácil y es mucho más controlable que la empresa haga un cambio, que la empresa haga estas gestiones, a que tú intentes cambiar conductas, cambiar emociones, cambiar actitudes, cambiar ese tipo de cosas. Eso es muy, muy complejo. En cambio, en la parte de las condiciones es mucho más fácil y los cambios y los efectos son más a corto plazo. Le voy a dar un ejemplo. Imagínate que yo en la empresa tengo un vehículo industrial, pero el carro normal, los carros normales tienen el acelerador en un lado y el freno en otro. Pero en la empresa, el vehículo lo tiene al revés. ¿Qué crees que pasa? Obviamente, sí, porque tú dices, un accidente, más probabilidad de error, eso es. Entonces, en lugar de capacitar al trabajador, tratar de cambiar su comportamiento, porque él ya lleva años aprendiendo a manejar que el freno está a la izquierda, el acelerador está a la derecha. Y si se lo cambias, es mucho más fácil, en este caso, modificar la máquina que modificar el comportamiento del trabajador, porque siempre va a ser más difícil cambiar a la persona que cambiar el entorno, las condiciones, las máquinas. Otro ejemplo de cómo la organización del trabajo puede aumentar esto del error, y entonces ya no vemos al trabajador como el causante, como el problema, sino como el efecto y el resultado de esta mala organización. Imagínate que el trabajador tiene que manipular una válvula y lo tiene que hacer en un turno de noche. ¿Ves? La organización del trabajo, hacerlo de noche. Y aparte de eso, allí hay mala iluminación. Entonces, como no existe iluminación allí, le dan a él una lámpara. Para abrir la válvula, ¿cuántas manos crees que tú requieres para abrir una válvula? Lo normal es que uses las 2 manos. Pero si estás con una lámpara, ¿qué crees que va a pasar? El trabajador entonces va a ponerse la lámpara en la boca, se lo va a poner por aquí, y entonces allí aumentan esas probabilidades de error, o incluso que se equivoque de válvula. No era esa, era la de al lado. Pero y al final no,
cuando sucedió el accidente, ¿cuál fue el problema? No, que el trabajador se equivocó de válvula, que el trabajador lo hizo mal. El factor humano, mentira. El problema fue el diseño del trabajo, el problema fue de la organización. Entonces, cuando vemos este enfoque, desde el punto de vista de cultura y seguridad, los factores humanos y organizativos, el problema no es el trabajador, el problema son las condiciones, la forma en que está organizado el trabajo, las situaciones. Y sí, ojo, no es que estamos excusando y diciendo que el trabajador es un angelito, que el trabajador siempre hace las cosas bien. No, no. Estamos diciendo es que es mucho más fácil controlar el entorno y tomar acciones en el entorno que en el trabajador. Porque cuando sucede un accidente y tú crees que es el factor humano, entonces la solución está en la persona. Entonces es poner una persona, es cambiando a la persona, solucionar el problema, pero no. En este caso, ¿qué pasa si yo, cuando sucedió este accidente, traigo a otra persona? Él también va a tener la probabilidad del error. Entonces, el enfoque de factor humano desde el punto de vista de cultura y seguridad te va a ayudar a que no veas al trabajador como un problema y cambiar al trabajador como una solución, sino más bien el enfoque hacia la situación, hacia la organización, hacia las condiciones, hacia la empresa, hacia la gestión. También recuerda que lo que determina en sí a la cultura de la empresa no son esas políticas, no son esos procedimientos, esas cosas que tú tienes publicado, sino que lo que determina es la experiencia que tiene ese colectivo, ese grupo, la experiencia compartida que tiene esas personas. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir más allá de solo ver que la parte de la organización de la empresa es, no, voy a hacer una política de esto, voy a tener un procedimiento de liderazgo visible, voy a hacer un esquema para esto, un procedimiento para lo otro. No, es en realidad cómo se vive eso. Para resumir, lo que hemos visto hoy fueron las tres capas, los tres pilares, las tres eras, las tres olas que forman parte de una cultura de seguridad. La primera es la parte técnica o tecnológica, que tiene que ver con todas las condiciones de mantenimiento, máquinas, operaciones, tecnología, todo lo que tiene que ver con infraestructura, con software, con equipos. La parte de sistema de gestión es de cómo ese cúmulo de procedimientos, leyes, normas, hacen que el trabajo sea más fácil y acorde, y documentado, y previendo todos los diferentes errores. Y acá lo de factores humanos y organizativos es un cambio en el enfoque de ver a la persona no como una causa, sino como un efecto, y no verlo como un problema, sino verlo como una solución, e incorporar todo lo que lo hace a él como individuo y como grupo en la tecnología y en los sistemas de gestión que son nosotros. Entonces, están integrados los tres tienen que ir de la mano. ¿Qué pasa si en una empresa tienes un buen equipo de trabajo, están cohesionados y todo lo demás, pero los ves que tienen malos equipos, mala tecnología? Ahí eso evidencia que a pesar de que ellos estén dando lo mejor de sí y camaradería y sean un equipo integrado y todo lo demás, pero la parte técnica está fallando y te va a cobrar. ¿Qué pasa si en tu empresa el mantenimiento es reactivo? Bueno, eso vas a ver que tu cultura entonces es reactiva. En cambio, cuando tu programa de mantenimiento ya es predictivo, comienzas a ver que existe un alto grado, un alto nivel de seguridad técnica. En la parte de sistemas de gestión, ¿qué pasa si tu sistema de gestión ISO 45001 pide apenas 15 información documentada, pero tú pides 50 y pones a que el trabajador llene papeles y ve entonces la seguridad como papel? Entonces, esos tres pilares, esas tres capas, tienen que ir de la mano. Hay que trabajar en las tres. Algunos creen que esto de la cultura de seguridad es simplemente venir con programas de incentivos, programas de mejoramiento de conductas,
Hermano, eso es lo más difícil y es lo más complejo. Lo que vamos a ver, que en lugar de cambiar comportamientos, deberíamos cambiar más bien las condiciones donde se dan esos comportamientos. Este es un esquema que refleja un poco esto de los factores humanos y organizativos que vimos. Son 4. Uno es la persona, el individuo. Otro es la situación del entorno. Otro es esta parte de si hay equipos o si son simplemente un colectivo de personas y cómo está organizado ese trabajo. Eso influencia directamente en la actividad que hacemos, tanto positiva como negativamente. Y esos son lo que vemos como comportamientos. Entonces, como esos comportamientos es difícil cambiar el comportamiento de una persona, pero si cambiamos o gestionamos la parte del individuo, la parte de la situación, la parte del grupo y esto, es mucho más fácil entonces tener como efecto mejor resultado en la seguridad, mejores indicadores y todo lo demás, pero no haciendo un cambio acá, que es más difícil y a largo plazo, sino en lo que está bajo nuestro control de gestión, que es esta de la parte de la empresa, del grupo, la situación y los controles en el individuo. A ver, son las 11:56, nos quedan unos minutos. No sé si aprovechamos para responder alguna pregunta, Gina. Miremos a ver acá en las preguntas y ayúdame a identificar si hay alguna que sea repetitiva y podamos responderla. ¿Sí nos queda tiempo? Claro que sí, Pablo, estamos acá revisando el chat de preguntas. Recuerden que en el icono de preguntas, donde está el iconito de signo de interrogación, ahí pueden ustedes escribirnos, dejarnos sus inquietudes. Entonces, por acá estoy revisando. Bueno, nos siguen preguntando mucho por el tema de los certificados. Ya ahorita en un ratico vuelvo y les aclaro el tema. Pablo, vamos a realizar el post-test nuevamente para ver qué tan atentos estuvieron nuestros asistentes. Recuerden que en sus pantallas van a poder ver la pregunta y las respuestas para que ustedes seleccionen la que ustedes crean, la que ustedes ya deben estar súper seguros de cuál es, porque hoy ya aprendimos mucho con Pablo. Entonces, vamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta decía, la clave para una cultura de seguridad es A, la seguridad técnica, B, sistemas de gestión de seguridad, C, factores humanos y organizativos, D, todos los anteriores, E, ninguno de los anteriores. Rápidamente damos 10 segunditos para que respondan, por favor. Vamos a ver, Pablo, qué tanto aprendieron nuestros asistentes. Vamos a ver si esa curva de aprendizaje subió. Listo, cerramos la primera pregunta y te comparto los resultados. Pablo, por acá nos dicen. ¿Qué tal? El 1% contestó la seguridad técnica, el 3% sistemas de gestión de seguridad, el 13% nos dijo factores humanos y organizativos, el 82% todas las anteriores y 1% ninguna de las anteriores. Pablo, cuéntanos. Justo lo del Pareto. ¿Cuál es la respuesta correcta, Pablo? Sí, mira, aquí justo funcionó lo del Pareto. El 80% prestó atención, ¿viste? Sí, ese 80% que respondió todas las anteriores. Sí. Perfecto. Y mira que en el pretest tuvimos 74% en esa respuesta y ya en esta tuvimos 82%. Muy bien, tuvimos un incremento. Muy atentos todos. Vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta nos dice, la gran mayoría de los accidentes son causados por A, el factor humano, B, el factor organizativo. Rápidamente damos 10 segunditos para que ustedes respondan, ya se nos acaba el tiempo, entonces respondemos rápidamente cuál es la respuesta correcta. Perfecto, listo. Damos por cerrada la segunda pregunta. Y Pablo, te cuento por acá, los resultados nos dicen el factor humano, 57%, el factor organizativo,
positivo, 43%. Entonces, Pablo, cuéntame, ¿cuál era la respuesta correcta? Ya vimos que no es el factor humano, ya vimos que en realidad es el organizativo. Se le echaba la culpa al trabajador, pero no, de aquí en adelante hay que cambiar eso de que el trabajador, la persona, no es el culpable. Perfecto, entonces la respuesta correcta era la B, el 43% nos respondió que era el factor organizativo. Muy bien, listo, y vamos con la tercera y última pregunta ya para finalizar. Los factores humanos y organizativos son A, los actos inseguros que hacen los trabajadores, B, los errores que cometen los trabajadores, C, condiciones que permiten promover comportamientos seguros o D, las condiciones inseguras del entorno. Rápidamente, 15 segunditos para que respondan, por favor. Te cuento que por acá nuestros asistentes están diciendo que en la pregunta número 2 se rajó más de uno. Por acá nos dice, oh my God, quedé engañado. Muy bien, muy bien. Me encanta leer todas esas cositas en el chat, que nos compartan todos los comentarios. Listo, cerramos la tercera y última pregunta. Y te comparto los resultados, Pablo. El 2% nos dijo los actos inseguros que hacen los trabajadores. 2%, los errores que cometen los trabajadores. 83%, condiciones que permiten promover comportamientos seguros. Y el 13% nos dijo las condiciones inseguras del entorno. Cuéntanos. Bueno, aquí también aplicó la ley de Pareto, así que el 83% también ganó y prestó atención. Sí. Muy bien, eso quiere decir entonces que nuestros asistentes estuvieron muy atentos el día de hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, Pablo, llegamos ya al final. Se nos acaba ya pues el tiempo, como siempre, agradeciéndote por estos espacios tan importantes, tan enriquecedores para todos nuestros asistentes. Muchas gracias. Nos quedan otras 28 sesiones más, entonces ya saben, para que participen y reciban ese certificado internacional. Pablo, nos vemos entonces el próximo viernes a la misma hora, 10:30 de la mañana. Bueno, un gusto. Muy bien. Bueno, yo les recuerdo, porque veo que ustedes me siguen preguntando mucho, les recuerdo que los certificados se generan después de dada terminada cada acción educativa, 8 días hábiles. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, lo pueden descargar en nuestro portal Travesía, www.positivatravesía.co, en Posipedia, Centro Virtual Posipedia, www.posipedia.com.co. Podrán encontrar el cronograma, allí también encontrarán el link de acceso a nuestros diplomados para que se inscriban y participen. Recuerden que como participaron hoy, el día jueves a sus correos electrónicos por donde se registraron, van a recibir el link de la próxima sesión. Recuerde que cada sesión tiene un link diferente. Es importante que cuando ustedes ingresen, les va a salir un formulario de inscripción. Es importante que diligencien todos los datos correctamente, especialmente el NID de la empresa, para que no tengamos dificultades al momento de certificarlos. Para quienes también nos siguen preguntando, vuelvo y les recuerdo que los certificados únicamente se van a generar a quienes se encuentren afiliados a Positiva Compañía de Seguros. Listo, únicamente beneficio para afiliados. A todos, muchas gracias por su participación. Los esperamos entonces en la tercera sesión el próximo viernes, 10:30 de la mañana. Los dejamos con el siguiente video, por supuesto. A todos los hombres, un feliz Día del Hombre. Bendiciones para todos, para Pablo, para nuestros ingenieros que siempre nos apoyan, para nuestro querido líder nacional, James Yazo, también. Para todos, bendiciones. Un abrazo especial para los compañeros de Positiva Educa. Los dejamos con el siguiente video.